más efecto, como lo vemos todos los días, por ejemplo, con nuestros glaciares. Y nuestra economía y nuestra población depende de que se mantengan ciertos equilibrios y nuestra diversidad geográfica. Sin embargo, está corriendo el tiempo para que esta ley tenga su respectivo reglamento y no tenemos ideas claras de cómo este reglamento podría sesgar, limitar, acondicionar la aplicación de la ley. Hemos invitado por eso a una especialista, la señora Iris Olivera, que es coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, que se suele llamar DAR. Señora Iris Olivera, buenos días. ¿Qué está pasando con el reglamento de una ley de la que nos sentimos en un momento tan orgullosos? Hasta se llegó a decir que era el primer país de la región que aprobaba una ley marco sobre cambio climático. Buenos días, Fernando, Patricia. En realidad, efectivamente, no somos el primer país, somos el cuarto país aplicando una ley marco sobre cambio climático, ¿no? Nos gustaría que este proceso de reglamentación, que es tan importante, sea un proceso aún más conocido, más participativo, pero lamentablemente desde el sector, desde el Estado mismo no ha tenido los poderes necesarios para poder convocar a más población, ¿no? Por ejemplo, por la ley Mulder, lamentablemente, no es posible convocar a los talleres macrorregionales desde el mismo Estado y hemos tenido que hacer un proceso de autoconvocatoria. No se puede convocar, quiere decir que el Estado, que el Ministerio del Ambiente no puede convocar a una población concernida a esos talleres. Así es, efectivamente. Salvo por redes sociales, como la ley Mulder dice. Efectivamente, entonces estamos siendo castigados de la participación más amplia de los actores más vulnerables ante el cambio climático y sociedad civil está haciendo ese rol, ¿no? Que no debería hacerlo, ¿no? Estamos tratando de convocar a la mayor cantidad de población posible, hemos tenido 6 talleres macrorregionales, ¿no? Y no lo hemos visto, no lo hemos escuchado acá en Lima. Y nos toca ahora en septiembre en Lima hablar sobre ese proceso de reglamentación con un reglamento más avanzado. ¿Qué es lo que teme usted que pueda pasar con este reglamento? Entre los aportes que ya están siendo abordados por sociedad civil y en algunos sectores por pueblos indígenas, están identificando un elemento importante sobre participación. Hay una comisión de alto nivel que ha sido creada por la ley en la cual están siendo interesados en participar sociedad civil y sobre todo la población más vulnerable para definir cuáles son las medidas ante el cambio climático de mitigación y de adaptación, ¿no? Entonces es un espacio que se espera que no sea cerrado tan solo de los sectores, sino que vemos que la participación y transparencia de sociedad civil es importante en este espacio, ¿no? Como un elemento clave. La ley prevé que los gobiernos regionales asuman responsabilidades en el tema del cambio en sus respectivas áreas. ¿Qué cosas sabemos sobre la manera como el reglamento va a concretizar esto? Hay un avance importante en ese espacio porque los gobiernos regionales, donde también tienen que hacer medidas de adaptación y mitigación, tienen sus estrategias regionales al cambio climático. Y ahora con la ley marco, esas estrategias son vinculantes y hay la oportunidad que se vinculen también con financiamiento climático. Pero para ello necesitamos, en este caso, que desde el MEF y el Ministerio del Ambiente puedan tener un mecanismo financiero específico y creado para regular todo este financiamiento climático que puede ser orientado a mitigación y adaptación, que son sectores importantes, ¿no? Además de la capacitación para que más sectores del Estado puedan acreditarse ante fondos internacionales y puedan también canalizar fondos para hacer acciones concretas. Ahora hay 2 tipos de trabajo, digamos, ¿no? O sea, el prevenir para cuando los efectos del cambio climático te caigan encima, es decir, prevenir que el huaico no te ahogue, exacto, ¿no es cierto? Y la otra es lograr que no haya un huaico, para lo cual el trabajo es más difícil porque se tiene que trabajar planes desde cómo diseñas una ciudad y por dónde la pones, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde podemos hacer el primero y dónde ya no? Hay elementos importantes que la ley también prevé, que ahora los instrumentos de gestión integral del cambio climático, ¿no?, son vinculantes y obligatorios. ¿Cuáles tenemos ahora? Como les mencionamos, a nivel regional son las estrategias regionales ante el cambio climático, a nivel nacional son las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué es esto? Son las medidas y acciones que el Estado previamente visto para los casos de mitigación, como lo han visto, y adaptación, ¿no?, en ambos sectores para prepararse ante el cambio climático. Y estas medidas identificadas por el Estado, que ahora están siendo conversadas también por los sectores, en las cuales sociedad civil pide también la participación y saber cuáles son esas medidas y en qué están llegando a ser aterrizadas, son vinculantes y además que tengan un presupuesto para ser ejecutadas. ¿Medidas sobre qué temas específicamente? Por ejemplo, en mitigación la norma está hablando sobre RED, ¿no?, que son la reducción de emisiones por deforestación y degradación, ¿no? Esas son específicamente para mitigación, para evitar, ¿no?, el mayor aumento de gases de efecto invernadero, pero no debería ser la única, porque mitigación en Perú, ¿no?, son diversos ambientes que no solamente están relacionadas a RED, sino por ejemplo serían a agricultura, ¿no?, que tenemos que, sabemos que gran
el cambio de uso de la tierra es uno de los principales motores para el aumento de los gases de efecto invernadero. Pero también algo importante que has mencionado, Patricia, son las acciones sobre adaptación. El Perú todavía no tiene un plan nacional sobre adaptación, por ejemplo, que sería importante que sea construido, ¿no? De hecho, han ido teniendo unos avances, pero es necesario que miremos ese espacio. Ya nos hemos olvidado que ha habido fenómeno del Niño. Justo estábamos preguntando a los candidatos. Por ejemplo, todos los municipios tienen claramente definidas cuáles son sus zonas de riesgo, dónde no se debe construir, dónde se debe construir barreras, qué zonas agrícolas no se deben talar, ¿no? Para siempre. O sea, no es información que no se tenga, Así es, ¿no? efectivamente. Y ahora el gran reto para el sector ambiente es que tenga que articular todas esas estrategias regionales, locales, municipales, incluso de los sectores también, porque ellos están llamados a hacer estas acciones, ¿no? Tenga esa fuerza importante. Entonces estamos pensando si el Ministerio del Ambiente, con los cargos que tiene ahora, va a ser capaz de asumir estos nuevos retos. Quizás va a tener que hacer una nueva reconfiguración, ¿no?, de sus estructuras. Algo que está en juego es la compatibilidad entre la actividad extractiva, petrolera en el caso de los bosques, y el cuidado del medio ambiente. Ha habido en estos días un fallo de la Corte Superior de Lima sobre el lote 116, que ha producido inquietudes respecto de las obligaciones que impone la inversión en exploración petrolera en momentos en que nuestra producción de petróleo cae. Efectivamente. ¿Qué dice su ONG respecto de esta compatibilidad? Hay una oportunidad, y lo decimos claramente con el reglamento y la ley, que indica que para que las inversiones sean sostenibles, no solamente extractivas, sino las inversiones del mismo Estado a través del INVIERTE-PE, tengamos que analizar indicadores de riesgo y vulnerabilidad climática. Esto es muy importante. Hemos visto puentes que se han caído, el fenómeno del Niño que ha traído tantas poblaciones. Desplomado. Entonces, indicadores de riesgo y vulnerabilidad al momento, desde la planificación y en la ejecución, y que estas puedan ser también fiscalizables, ¿no?, con el sector, que sean construidos con el SENACE, pero también que tenga un indicador claro, que tenga un enfoque socioecológico, es decir, ver el proyecto de inversión, el proyecto de infraestructura, no en sí misma, sino en relación a los medios de vida y las poblaciones locales también, ¿no?, para que estemos preparados y sea sostenible. Muchas gracias por sus explicaciones, señora Iris Olivera. Recuerdo que usted es la coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y nos alerta sobre el plazo que viene quedando ya cada vez menos, hasta un mes y medio, me parece, para que haya un reglamento de la ley marco del cambio climático en nuestro país. 9:44, hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.